Internacional presenta la palabra de Dios revelada proféticamente con fundamento apostólico a través de la doctora Emma de Sosa. La semana pasada fueron impartidos con una palabra preciosa a través de mi hijo, el apóstol Oscar. Yo fui muy bendecida con esa palabra y él comenzó con una anécdota y me hizo reflexionar. Yo no había pensado, él estaba hablando de visión de reino y estaba hablando acerca de una persona muy querida que ha sido parte del personal docente y directivo de Sunshine, que de pronto tiene que salir porque ha sido comisionada a ser pastora en la ciudad. Y cómo esto iba a beneficiar la comunidad. Pero cuando él estaba contando, yo inmediatamente recordé a algo que me ocurrió a mí y quizá desde allí aprendí este principio del reino. Y es que antes de yo convertirme al Señor, yo era conocida aquí y en algunas partes de Honduras como una mujer científica, era directivo, fui presidente, secretaria y de todo, de algún grupo científico y aún de las personas que eran profesionales de ciencias agrícolas, y siempre estaba en reuniones de profesionales. Y entre ellos había un hombre casado con una amiga que fue la que me invitó a la reunión donde yo me convertí. Este hombre tenía un PhD, un doctorado en química de suelos, un hombre muy, muy inteligente, limeño, y éramos amigos. Y posteriormente, pues, conocí a su esposa y me hice más amiga de su esposa, pero éramos compañeros de trabajo. Así es que recuerdo que cuando yo me convertí al Señor y yo me alejé de todo, no digo que usted tenga que hacerlo, eso fue un trato de Dios conmigo. Mi llamado para servir a Dios ha sido un llamado desde siempre a tiempo completo, a entregarme al Señor con zapatos, calcetines y todo, no a seguir manteniendo lo que antes hacía. No digo nada con los que lo hacen porque Dios trata diferente con cada uno. Pero en mi caso, el Señor me arrancó de todo para servirle solo a Él. Y entonces cuando este hombre se dio cuenta, este científico muy capacitado, especializado en Gainesville, y él se dio cuenta, llegó a buscarme. Yo tenía una pequeña oficina en la farmacia y me dijo: ¿cómo se te ocurre? Vos sabés lo que significa que vos hayas dejado todo lo científico, lo que vos hacías. Sabés que Honduras está perdiendo un valioso profesional y así cómo vamos a avanzar. Y yo, aunque era una bebecita en el Señor, tenía días de haberme convertido. Recuerdo que le dije: Enrique, tenés razón, pero el reino de los cielos va a ganar muchas personas por causa de mi decisión. Y entonces creo que desde allí comencé a tener una visión clara de lo que era el reino para mí y que Dios me había llamado para edificar el reino y llevar vidas al reino. Y como digo, hay quienes lo pueden hacer a través de su carrera, a través de su profesión. Tampoco puedo decir que no me sirvió para nada lo que estudié. Pienso que a veces me ha servido aún para entablar una conversación con profesionales y aún para predicarle a profesionales que de otra manera no podría haberlo hecho. Pero desde el momento que el Señor me salvó, comenzó mi proceso de salvación, sanidad y liberación, supe que yo había nacido para consagrarme 100% para Él. Entonces para mí no hay otra cosa que me traiga disfrute ni contentamiento. No que no pueda disfrutar la naturaleza, la playa, el mar, todo eso me gusta, no estoy negando eso. Pero la culminación o el éxtasis o la satisfacción o la realización en mi vida está en predicar su palabra, enseñar su palabra y edificar el reino. Así es que cuando Oscar hablaba eso, me vino ese recuerdo. Y dije, ciertamente todavía hay mucho por hacer. Y hoy que Yonalana comentaba la visión que tuvo, y yo pensaba, ¿qué le voy a entregar al Señor cuando esté
delante de su presencia. No sé si usted se ha puesto a meditar. Usted no necesita ser un ministro de oficio para saber que usted tiene una asignación y una comisión y que un día vamos a entregarle cuentas al Señor y le vamos a mostrar y vamos a llevar un ramillete de personas, quizá algunas que usted conoce, otras que no conoce. Porque yo me quedo sorprendida cuando muchas personas me escriben, me dicen: la sigo por YouTube hace tantos años, mi vida cambió desde que usted me dio una palabra, y tal vez yo ignoro, ni siquiera conozco a la persona. Entonces a veces estamos edificando el reino sin darnos cuenta. Quiero que entendamos que estamos viviendo en el tiempo de la restauración de todas las cosas. Y cuando hablamos de la restauración de todas las cosas, de la cual habla el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 3, a partir del verso 19, creo en adelante, verso 21, 22. La restauración de todas las cosas incluye el establecimiento del reino de Dios en la tierra. No se pueden restaurar todas las cosas si el reino de Dios no es establecido aquí en la tierra. Y el reino de Dios es el gobierno celestial o espiritual que ha venido de los cielos a la tierra para establecerse, y que lo que ocurra aquí a nuestro alrededor sea la imagen y el reflejo de lo que ya ocurrió en los cielos a nivel espiritual. Ahora, el reino de Dios o el reino celestial tiene principios fundamentales, y la esencia del reino de Dios es su justicia. La justicia de Dios es la esencia del reino. ¿Está por aquí Cecia Jones? ¿No? Viniste en su representación, pero no creo que puedas cantar Busco su reino, ¿verdad? Ok, ni modo. Bien, y mientras yo estudiaba y preparaba esto y oraba al Señor, porque no es tanto de estudiar, sino pedirle a Él qué nos quiere mostrar, qué nos quiere revelar con esto. Y venía mucho a mi corazón ese canto, Busco su reino. Y me soñaba con que ella lo cantara aquí, pero ella se lo perdió y nosotros también. Bueno, entonces, amados míos, yo creo que estamos en el tiempo en que necesitamos entender por la revelación del Espíritu que no solamente el reino de Dios se ha acercado, como Juan el Bautista dijo que el reino de los cielos se había acercado. No solo se ha acercado, sino que él ahora vive dentro de nosotros. Quizá yo le comenté en algún momento que escribí el libro Venga tu reino, y que un día, cuando ya estaba distribuyendo ese libro, el Espíritu de Dios me dijo: revisa, porque el reino ya vino y está dentro de ustedes. Y entonces revisé el libro, lo modifiqué y escribí tu reino en nosotros. No es lo mismo decir que el reino se ha acercado a decir que el reino vive dentro de nosotros. Cuando el reino se ha acercado, tú lo puedes ver, lo puedes conocer, pero cuando el reino ha venido a vivir dentro de nosotros, no solo se ha acercado, sino que donde quiera que tú vayas, el reino va. Y necesitamos como que se nos despeje eso, como que venga la revelación clara, porque a veces yo digo, hablamos de ir de la mano de Jesús, pero ¿cómo es que voy a ir de la mano de Él si el Espíritu de Cristo está dentro de mí? No sé si me explico. De la mano de Él me puedo soltar, pero si Él está dentro de mí no se puede ir. Entonces como que necesitamos una revelación un poquito más profunda de algo tan sencillo, de que Él ya está dentro de nosotros. Y Él prometió estar todos los días y no irse nunca más. Así es que, mis amados preciosos, necesitamos entender esto. Quiero que veamos Isaías capítulo 9, verso 7. Aquí el profeta Isaías nos profetiza de que Jesús es el rey de ese reino. Y no me salgo de la dimensión de la fe. Seguimos hablando en torno a la fe y a lo sobrenatural, pero ahora intercalado con el reino, la visión del reino. Mire lo que dice Isaías 9:7. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite. Sobre el trono de David y sobre su reino, o sea,
Está hablando del reino de David, pero proféticamente está hablando del reino de Cristo, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia, de ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Lo que yo quiero que realcemos en este versículo, bueno, ya entendemos que proféticamente se está hablando de Cristo, del reino de Cristo, aunque se habla textualmente del reino de David. Pero lo que quiero remarcar es que dice que el reino está confirmado en juicio y en justicia. Quiero que usted subraye esas dos palabras, juicio y justicia, justicia y juicio, como usted guste, porque lo vemos a lo largo de las escrituras, y después voy a volver a Salmos, donde se habla del juicio y la justicia, que son inherentes al reino. Y a veces lo decimos y lo recalcamos: busquemos el reino de Dios y su justicia, porque de eso se trata hoy la enseñanza. Pero no sabemos de qué estamos hablando cuando decimos que hay que buscar el reino de Dios y su justicia. Algo que quiero que entendamos, que en el reino de Dios se hace la voluntad del rey. No se hace la voluntad de uno, no se hace la voluntad de ningún ser humano, se hace la voluntad del rey. Y cuando nosotros cumplimos la voluntad del rey, estamos cumpliendo toda justicia. O sea, hay cosas que ya fueron establecidas por Dios en la eternidad y que están escritas y que nosotros solo estamos esperando que se cumplan. Hay muchas que no tenemos que esperar que se cumplan, sino que nosotros tenemos que hacerlas cumplir, porque nosotros somos los llamados a cumplir lo que Dios estableció para que se cumpliera. Nosotros somos los instrumentos que Dios usará para que muchas de las profecías se lleven a cabo y se cumplan en la tierra. Entonces, subraye por ahí justicia y juicio, por favor. Espero que usted no se aburra, espero que usted no esté desvelado de la fiesta de anoche, y espero que su espíritu sobre todo esté bien despierto para entender lo que el Señor nos quiere dar. Entonces, justicia y juicio son atributos de Dios y son la base para el cumplimiento de su palabra y su voluntad. Si no cumplimos justicia y juicio, no cumpliremos su voluntad. Y su voluntad se tiene que hacer aquí en la tierra para que podamos decir que el reino se está estableciendo en la tierra. Cuando el Señor Jesucristo estaba aquí en Israel, en su ministerio terrenal, Él habló acerca de la justicia y habló de nuestra propia justicia, pero también habló de una mayor justicia. Vaya conmigo a Mateo capítulo 5, voy a leer versos 19 y 20. Dice: de manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres, muy pequeño será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga, o que los cumpla y los enseñe, este será llamado grande en el reino de los cielos. Me llama la atención que a Jesús le importa mucho no solo lo que hagamos, sino cómo lo enseñamos. Nosotros somos responsables de cómo les enseñamos a los demás acerca del cumplimiento de la voluntad de Dios. Y enseñamos con teoría y con nuestras palabras, pero enseñamos sobre todo con nuestra conducta, con nuestra forma de proceder. Siempre he pensado que la integridad es algo subjetivo. Yo sé que Dios tiene normas, tiene estándares, pero por alguna razón que no entiendo, hay personas creyentes, ministros de Dios, para quienes algunas cosas no le parecen incorrectas ni le parecen pecado, y tal vez para mí lo son. Y yo digo, tendrá que ver con la enseñanza que recibieron, tendrá que ver con la revelación que tienen. O sea, hay gente que las cosas las ve como muy livianas, como que esto no afecta, o probablemente el camino se va haciendo más estrecho cada vez. Y para algunos ya estamos como en la parte del embudo, la parte recta del embudo, donde son pocos los que pasan. No sé si me doy a entender. Para algunos el falsificar
falsificar un documento es normal. Falsificar no digo en el sentido de que le va a poner una firma falsa, sino que puede decir en el documento algo que no es correcto, no es totalmente correcto. Y para algunos, eso no importa porque es para lograr algo. El fin justifica los medios. Pero para mí no. Si yo voy a escribir algo que no es verdad y yo estoy poniendo mi firma en algo que no es verdad, yo estoy en transgresión delante del Señor. Así lo tomo yo. Pero para otros no. Entonces, no sé cómo Dios lo ve. Yo entiendo que Dios escudriña el corazón de cada uno y Dios le pone los estándares y cada vez la vara se va poniendo más alta, ¿verdad? Para algunos. Entonces dice verso 20, porque os digo que si vuestra justicia, o sea, la justicia humana de los que están escuchando al Señor, no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y yo me quedo pensando porque cuando Jesús habló con Nicodemo, recuerde que Nicodemo era un fariseo que era del Sanedrín, vino a ver a Jesús de noche y le preguntó qué podía hacer para ser salvo. Y Jesús le comenzó a hablar acerca del nuevo nacimiento, de nacer de nuevo. Nicodemo le dice cómo un hombre siendo viejo puede entrar otra vez en el vientre de su madre. Pero Jesús le explicó que se trataba de un nacimiento espiritual, de un nacimiento del espíritu. No se trataba de un nacimiento biológico natural. Y Jesús le explicó que era necesario nacer de nuevo para ver el reino de los cielos. Pero luego le dice que tiene que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino de los cielos. Pero aquí Jesús está diciendo que no solo hay que nacer del agua y del espíritu para entrar al reino, sino que también tenemos que vivir un nivel de justicia que sea mayor que la de los fariseos y los saduceos y los escribas. O sea, ¿qué es lo que Jesús está diciendo? Yo entiendo que lo que está diciendo, que por mucho que nosotros querramos hacer justicia, la única justicia perfecta delante del Padre es la del Señor Jesucristo. La única justicia perfecta fue la obediencia hasta lo sumo y la sangre derramada, que es la única que nos puede hacer entrar al reino de los cielos. Entonces, no es porque yo hago en mi humanidad una justicia mayor que la de los fariseos y los escribas, sino que la justicia de Cristo, Cristo que es la justicia de Dios en la tierra, es la única mayor y perfecta que nos puede introducir al reino de los cielos. ¿Está conmigo? Ay, 2 o 3 están conmigo. Está bien, venga, esté conmigo, por favor. O sea, la justicia que practicaban los fariseos y los escribas, que tenía que ver con seguir los mandamientos, intentar seguir los mandamientos, tenía que ver con dar diezmo de todo, aún de la menta, del comino, del eneldo, de todo. Ellos apartaban el diezmo, pero no había amor. No estaba el amor perfecto. Entonces esa no era una justicia perfecta que podía abrir camino para entrar al reino de los cielos. Y Jesús vino a cumplir todos los mandamientos. Él no vino a abrogar la ley, Él vino a cumplir la ley y lo que dijeron los profetas. Y Él enseñó cómo era la justicia perfecta. Así que por eso Él es el único que es llamado grande en el reino de los cielos. Cuando en el verso 19 está hablando de aquel que cumpla los mandamientos y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. No está hablando de nosotros, está hablando de Cristo. Y Cristo es el único que nos abre camino y el único que nos abre la puerta para que nosotros podamos entrar al reino. Y no solo es que nosotros entremos al reino, sino que el reino entre en nosotros y se ha establecido a través de nosotros aquí en la tierra. Mateo 6:1. O sea, aquí Jesús otra vez nos previene de hacer
la justicia a nuestra manera. Guardaos de hacer vuestra justicia delante de los hombres para ser visto de ellos. De otra manera, no tendréis recompensa de vuestro Padre que está en los cielos. Aquí está hablando de aquellos fariseos que oraban en voz alta para que todos les escucharan que estaban orando, aquellos que sacaban las monedas, el dinero, para que todos vieran que estaban dando un buen diezmo, una buena ofrenda, aquellos que hacían supuestas obras de justicia, aún le daban a los pobres, pero a vista de todos, para que todos los aplaudieran y les dijeran: uy, qué bien, están haciendo obras de justicia. Pero el Señor Jesús le dice: cuídense de hacer ustedes esas obras de justicia delante de los demás para ser aplaudidos, porque estos ya tuvieron su recompensa, y aquellos que ya tienen su recompensa en la tierra, el Señor Jesús no les va a aplaudir en los cielos, porque ustedes ya hicieron las cosas supuestamente bien. Y si usted sigue leyendo, le habla de que cuando usted dé algo con su mano izquierda, no lo sepa su derecha, y viceversa. O sea que cuando hacemos algo movidos por el amor, no nos importa ni nos interesa ser vistos por los demás. No nos interesa ni nos importa ser aplaudidos por los hombres. Y aquí entra el servicio. Yair hablaba hoy de 3 elementos, ¿verdad? De buscar a Dios continuamente, hablaba del sacrificio y hablaba del servir. Y el servicio tiene que ser hecho de todo corazón. No tiene que ser un servicio para hacerlo como autómatas, no porque me dicen que tengo que servir, sino que el servicio tiene que nacer del corazón y tiene que nacer del amor. Si el servicio no sale del amor o no nace del amor, también es una injusticia. O sea, tengo que servir como quien sirve a Dios, no al ojo del hombre, sino al Señor. No para ser visto, sino porque en mí está la naturaleza de servir. Ahora, esto es algo que uno no lo puede forzar. ¿Sabe por qué? Porque el servir es parte de la naturaleza de Cristo. Cristo vino para servir y no a ser servido. Entonces, cuando Cristo vive realmente en nosotros, no tenemos que esforzarnos por servir. Ahora, si a usted le cuesta servir, o a mí o a nosotros nos cuesta servir, no nos nace espontáneamente, es porque tenemos un problema de egocentrismo, porque pensamos solo en nosotros mismos y no pensamos en la necesidad de los demás. ¿Y cómo se combate eso? Llenándonos más de Cristo, porque Cristo pensó en nosotros antes que en sí mismo. O sea, no es algo que, voy a tomar un curso de cómo servir, no, voy a ir a buscar en YouTube a ver qué me dice, cómo tengo que ser un buen servidor. No, sino que cuando Cristo está en nosotros, la naturaleza de servir es parte nuestra, y vamos a hacerlo delante o no delante de las personas, me vean o no me vean. Eso va a ser algo espontáneo, y no solamente lo voy a hacer cuando porte el uniforme de servidor de la iglesia, sino que en la calle, en la escuela, en el trabajo, donde quiera que ande, porque es parte de la naturaleza de Cristo. Así es que, amados míos, Cristo vino a servir su propia vida por nosotros, y eso nos habilitó para entrar en el reino. Y yo a veces me pongo a meditar cómo se sintió Jesús al ir voluntariamente a la cruz y decidir que Él iba a dar su vida y que su sangre iba a ser derramada, y lo iba a hacer por un montón de gente que Él ni conocía, que nunca había visto, porque a usted y yo, bueno, en la eternidad en el Espíritu sí, pero era un montón de gente que no es que ya hubieran estado con Él en el cielo. Y yo creo firmemente que cuando Jesús estaba por entregar su vida, porque Él pudo haber dicho: Padre, yo la verdad me bajo de la cruz, pasa de mí esta copa, no creo que lo pueda resistir, porque tiene que haber sido muy doloroso. Pero yo creo firmemente que Él tuvo una visión de todos nosotros, de miles y miles y millones de almas siendo salvados del infierno, y eso le dio a Él la fortaleza para cumplir la justicia perfecta de Dios y decirle al Padre: no pase de mí esta copa. Decido por ellos, decido recuperar lo que se había perdido, decido morir voluntariamente para que ellos tengan salvación y vida eterna. Él es el único que ha cumplido la justicia perfecta. Mateo 6, 10 al 13.
Esto es una escritura que muchos han leído, han estudiado, han repetido y han enseñado. Yo recuerdo hace muchos años recibí todo un seminario acerca de lo que significaba el Padre Nuestro. Y después entendí que nada de lo que me enseñaron valía ni tenía nada que ver cuando la revelación viene. Los discípulos estaban ahí preguntándole a Jesús muchas cosas. Y Él les dice, en ese momento en que apenas va a comenzar su ministerio, que ellos tienen que orar de esta manera. Les dice, vosotros pues oraréis así: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Y luego el verso 10, que nos atañe mucho, dice, venga tu reino, hágase tu voluntad. Fíjese bien, subráyelo si quiere, yo lo tengo ahí subrayado. Venga tu reino, hágase tu voluntad. Como en el cielo, así también en la tierra. Para que el reino de Dios sea establecido en la tierra, tiene que ser una proyección, una copia de lo que ya ocurrió en los cielos. Si no, no es el reino en la tierra. El pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Y perdónanos nuestras deudas como también nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos metas en tentación. Otros dicen, líbranos de tentación. Más líbranos del mal. Porque tuyo es el reino y el poder y la gloria por todos los siglos. Amén. Ahora, yo le pregunto a usted, porque ya vamos a leer más adelantito lo que Jesús les dice. Luego lo leemos, pero Jesús les dice que no sean como los gentiles, o sea, las gentes que no eran judíos. Que los gentiles se preocupan por qué han de comer, por qué han de vestir, etc. Y le dice, pero ustedes, a los que son hijos de Dios, ustedes no tienen que orar por eso, no tienen que preocuparse por eso. Si ustedes buscan el reino de Dios y su justicia, eso ya está. De hecho, el apóstol Óscar nos enseñaba que no es que es añadido, sino que es parte de la provisión que ya está implícita en el reino, y estoy de acuerdo con eso. Porque las cosas del reino no es que le van poniendo un pegoste, otro pegoste y le van añadiendo. No, el diseño ya está completo desde el inicio. O sea, solo va a ser provisto, va a ser descubierto. Entonces, ¿cómo es que Jesús les dice que no oren por esas cosas que van a comer, que van a vestir y que todo eso? Porque eso ya está implícito en el reino. Y aquí les está diciendo que oren, danos el pan de cada día. Como que no hace sentido. Hay una contradicción. ¿Qué piensa usted allí? Jesús le está hablando a gente natural que todavía no vivía en el reino. La gente que no vive todavía en el reino tiene que pedir el pan de cada día. Pero los que ya vivimos en el reino no tenemos necesidad de pedir lo que vamos a comer y lo que vamos a vestir. Los que vivimos en el reino tenemos que agradecer que la provisión ya está, porque vino implícita en el reino. Hay varios que no se atreven a levantar la mano. Sí que Jesús lo dice. En el reino de los cielos hay bendición, en el reino de los cielos hay provisión, en el reino de los cielos hay sanidad, en el reino de los cielos está mi vestido, en el reino de los cielos están mis zapatos, en el reino de los cielos está mi comida. Si yo vivo en el reino y tengo un Padre que es el Rey del reino, yo abro la puerta, abro la refrigeradora y como de lo que está en la alacena de mi papá. No tengo que estarle pidiendo. Ahora, los que aún no están en el reino tienen que orar esa oración. Venga tu reino, pero a mí ya Dios me dijo que el reino estaba dentro de mí. Ya no le tengo que pedir que venga su reino ya vino y está dentro de mí. Solo tengo que manifestar su voluntad. Uno de los problemas con la iglesia del Señor Jesucristo es que no nos ha caído la ficha, no nos ha caído el 20, la revelación de todo lo que ya Cristo logró para nosotros. Y seguimos pidiendo que se ejecute o se haga lo que Él ya hizo. Cuando nosotros lo que tenemos es que manifestar, tomar, como decía hoy Gina, si Él ya lo dio, yo lo tomo. Y todo lo que está en Él es mío. Él es el Rey del reino, pero Él es mi papá. Él es su papá y Él es mi papá.
Aquellos que aún no se les ha revelado lo que significa haber entrado al reino y caminar en el reino, que los ojos espirituales se hayan abierto, que yo he nacido del agua y del espíritu y que puedo caminar en el reino de Dios. Si no se le ha revelado, tiene que estar pidiendo: líbrame del mal. Tiene que estar pidiendo: dame el pan de este día, y mañana otra vez dame el de este día. Pero aquellos que conocen, aquellos que viven en la dimensión del reino y en la provisión plena, no necesitan pedir así, sino que gracias, Señor, porque sé que todo lo que ocurra es porque tu mano está sobre mí. Gracias, Señor, porque sé que la provisión ya está. Y Él dice que no ha visto justo desamparado ni su descendencia que mendigue pan. Si hemos sido justificados, el justo vive en nosotros, no vamos a pasar hambre. Dios va a mover a quien Él tenga que mover para alimentarte. Y si no hay personas que se presten para llevar alimento a tu casa, Él va a enviar cuervos. Pero Él va a mover la naturaleza y la creación a favor tuya, porque Él es un Padre responsable y Él es el Rey del reino. Y en su reino hay provisión, en su reino hay prosperidad. Y a los que están conectados les digo: no teman del día de mañana, no teman en pensar que no tendrán, que no habrá. Si están en el reino, la provisión está para sus vidas. Aleluya. Seguimos rezando el Padre Nuestro y decimos: no, yo ya estoy en Cristo, ya no rezo el Ave María, pero sí rezo el Padre Nuestro porque está en la Biblia. Sí, pero necesitamos revelación para saber para quiénes era y para qué tiempo era. Porque no podemos anular lo que ya Cristo hizo cuando Él murió y resucitó, activó el reino en nosotros. Mientras Jesús estaba aquí en la tierra, el reino no había venido. Pero cuando Él se fue a la derecha del Padre y envió a su Espíritu Santo, el Espíritu Santo que vino a vivir en nosotros es el Espíritu de Cristo, el Espíritu del Rey del reino. Y ahora el reino está aquí, el reino está dentro. Aleluya. Nosotros vemos hombres de Dios en el Antiguo Testamento, como Noé, como Abraham. Dios les habló de hacer cosas que eran inconcebibles. Póngase a pensar que era gente que no tenía la Biblia como usted y como yo. Eran personas que en ese tiempo lo único que oían era a través de profetas. Y sin embargo Dios le habla a Noé y le dice que quiere destruir la tierra, pero que lo quiere salvar a él y a su familia. Pero que para eso él tiene que construir un arca en donde se van a salvar ellos y una pareja de cada especie de animales. Y Noé, ignorante de qué era lo que Dios estaba hablando, porque nunca había visto llover, mucho menos un diluvio, no sabía lo que era un río grande, un mar. Nunca había visto un barco, mucho menos un arca. Y sin embargo Noé ciegamente o fielmente obedeció a Dios. No digo ciegamente porque pueda que en el espíritu él haya visto para poder obedecer. Porque una de las cosas de la fe activa es que nosotros primero vemos en el espíritu aquello que Dios nos pide para poder actuar en ello. Puede que no lo veamos naturalmente. Y Noé no tenía internet, ni tenía Google, ni YouTube, ni nada para ver qué era un arca. Pero en el espíritu, él tiene que haber visto lo que era un arca y lo que significaba que iba a ser salvada toda esa gente. Así que Noé obedeció. Y dice la Escritura que por cuanto él obedeció, esa fe le fue contada por justicia. Y usted ve a Abraham siendo ya muy grande, muy mayor, su mujer menopáusica, pero Dios le había dado una promesa, un hijo de promesa que estaba esperando, porque Ismael no era el de la promesa. Y cuando Abraham obedece y Sara queda embarazada de Isaac, dice la Escritura que por cuanto Abraham obedeció, le fue contado por justicia. Eso significa que cuando
las circunstancias son contrarias, pero vemos en el Espíritu y Dios da una instrucción y da una orden. Y en el caso de estos hombres de Dios, que fue previo a Cristo, que es el reino, por cuanto ellos obedecieron por la visión que tuvieron, a ellos les fue contado por justicia. Dice Hebreos 11:7, por la fe, Noé, cuando fue advertido por Dios acerca de cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca en que su casa se salvase, y por esa fe condenó al mundo y fue hecho heredero de la justicia que viene por la fe. Mis amados, es importante entender que hay una justicia o justificación que viene por la fe. En nosotros la justificación por la fe fue por la fe en Jesucristo. Pero los que vivieron antes de Cristo, algunos hombres, varones y mujeres especiales que obedecieron la voz de Dios, a ellos también les fue contado por justicia. Ellos, cuando Cristo bajó a ultratumba a predicar, ellos ya tenían la salvación garantizada, porque ellos siempre creyeron que el Mesías vendría, aunque no tenían forma de verlo. Y ellos obedecieron esperando esa redención. ¿Sabe que la fe verdadera es la fe que obra por el amor? Usted lo puede ver en Gálatas, el fruto del Espíritu es el amor, la fe. O sea, hay una fe que viene por el amor. ¿Sabe que Dios siempre revisa las intenciones del corazón? ¿Qué quiere decir eso? ¿En qué pongo la fe? ¿Cómo desarrollo yo la fe? ¿En qué tengo la fe y por qué tengo fe? ¿Qué quiero decir con esto? Si alguien dice, no, yo tengo fe que Dios a mí me va a dar 5 millones de lempiras, tengo fe que Dios me los va a dar y por eso voy a comprar la loto, ¿usted cree que le va a venir la bendición? Pero si usted en cambio dice, tengo un proyecto de reino, Dios me habló, que haga una campaña, que levante altares de adoración en toda la nación, que lo haga en los lugares más costosos, pero fue que Dios me lo dio, Dios me lo dijo, yo tuve la visión y yo lo voy a hacer porque creo que el Señor va a proveer. ¿Usted cree que sí se lo provee? Porque la fe que viene por el amor a Dios y amor a obedecer, siempre lo va a proveer. Yo recuerdo, y quizá ya se lo he testificado, pero le va a servir a alguien que está conectado por internet. Hace algunos años yo estaba ahorrando para cambiar el carro. Algo que Dios me ha puesto es que no me endeude. Y allá los que quieran tomar las cosas con deuda, no me estoy metiendo con usted, solo le estoy contando lo mío. Entonces, si quiero algo, un artefacto, un artículo, algo que necesito, primero comienzo a ahorrar. Y después, cuando voy a la agencia, le digo, quiero comprar un carro, pero lo quiero comprar al contado. Y obviamente al que está vendiendo no le interesa, porque él lo que quiere es que le esté pagando mensualidades por 5 años, por no sé cuántos años. Y me preguntan 2 y 3 veces, ¿usted está seguro? Pero se lo podemos financiar. Pues estoy segura, lo quiero comprar al contado. Bueno, dicen, esta señora está loca, y algunos cristianos piensan igual, que yo estoy loca, porque podría estar usando de ese crédito y no tener que estar, bueno, pero cada quien con su locura. Entonces yo estaba ahorrando para cambiar el carro y en eso estamos en la torre de oración y el Señor me habla, estaba hermano Martín conmigo. El Señor me habla de hacer un evento en la ciudad de San Pedro Sula donde estén involucradas todas las congregaciones posibles, pero que va a ser un evento de adoración, pero tiene que venir a predicar un hombre de Dios al que todos acepten para que puedan llegar todos los ministerios y los pastores. Y yo lo digo, y hermano Martín me dice, amén, eso es de Dios, pero empecemos a pensar en quién. Y ya se imagina, pensábamos, Ronnie Chávez, no, la mitad de la gente lo odia, la mitad lo ama. Guillermo Maldonado, la mitad lo ama, la mitad lo odia. Fulano, y no hallábamos ninguno. Y recuerdo que estábamos en el gimnasio, aquí, haciendo ejercicio, cuando hermano Martín me dice, mamá, ¿y Moris Cerulo?
Sí, le digo, es él. Le digo, pero ¿sabe lo que cuesta traer a Morris Cerulo? Pero yo siempre tengo un dicho. Si me dicen, eso está en las nubes, de ahí lo podemos bajar. Si está en las nubes es fácil de bajarlo. Entonces, wow, le digo, pero ¿dónde? Un lugar que quepa todo. Y empezamos a buscar todos los lugares en San Pedro Sula. Y estaban por inaugurar, todavía no habían inaugurado, el centro de convenciones del Copantl. Y entonces le dije, pero primero voy a ir a ver cuánto cuesta, voy a averiguar y voy a ir a visitar a los apóstoles y pastores de la ciudad. Fui a averiguar cuánto costaba y me dicen que eran $27,000 la noche, las 4 horas. Y recuerdo que cuando fui a visitar a un apóstol de la ciudad y le dije, quiero invitarle para que ustedes participen, Dios me habló de hacer esto y esto. Cuando uno le dice Dios me habló, lo quedan viendo raro porque creen que Dios no habla hoy. Ellos esperan que uno le diga, tengo el proyecto de hacer tal cosa. Bueno, él me quedó viendo raro y me dice, ¿dónde lo piensa hacer? Y le dije, en el centro de convenciones. ¿Qué? Me dijo, él estaba sentado y se puso en pie. La admiro y si acaso lo logra, felicitaciones, porque yo lo intenté y no pudimos pagarlo. O sea, como quien dice, yo que soy poderoso y no pude, ¿qué va a poder usted? Y entonces le dije, gracias, pero yo creo que sí. Y entonces fui a visitar a la mayoría de los apóstoles y pastores de la ciudad, les presenté. Y Dios me habla, los ahorros para el carro. Así es que dije, el centro de convenciones está pagado, el carro puede esperar, el Señor va a proveer después, pero para lo de Él. Así es que sacrificamos el carro y contratamos el centro de convenciones. Y luego, hermano Martín me dijo, yo no sé para qué estaba ahorrando él, quizá para una freidora de pollos, no lo sé. Pero él me dijo, mamá, cuente con lo que cuesta el sonido. Él no contaba con que aparte del sonido, la pantalla eran otros 20 pesos y bueno, fue un montón de plata. Pero, ¿qué le quiero decir, amados? Lo pudimos hacer, todo al contado, todo sin deber, en el momento indicado, oportuno. Aparte de pagar el jet privado del doctor Morris Cerulo, con toda la gente que venía, en un hotel que nos pidieron que fuera con suite, y etcétera, no le voy a contar todos los detalles de lo que eso implica. Algún día usted se va a dar cuenta cómo se mueven esas esferas. Vehículo con especificaciones, cómo tenía que ser el vehículo, cómo tenía que ser el conductor del vehículo. Y el único que encontramos fue a mi esposo que podía conducir ese vehículo. Y era un vehículo que nos costó encontrar, ¿verdad? Bueno, y de ahí, no le cuento todos los detalles, y el pastor Elías hizo un trabajo extraordinario con la alabanza, la adoración, con todo lo que allí se logró, mis amados, de ser una orquesta, era una sinfónica, era coro, yo nunca había visto de verdad junto tanto para adorar a Dios. Y yo sé, y estoy convencida que Dios estuvo tan agradado. Pero ¿por qué le cuento esto? Porque cuando tu corazón está en hacer la voluntad de Dios para que su reino se establezca en la tierra, Dios no va a escatimar nada si tú no escatimas nada. A su tiempo el carro se cambió y Dios nos dio lo que necesitábamos, así es que eso no es un problema. Pero que tu corazón esté siempre en el reino y en hacer la voluntad de Dios. Cada vez que tú haces la voluntad de Dios en la tierra, el reino se está expandiendo. Cada vez que tú, como hijo de Dios y como ministro, haces la voluntad de Dios, el Señor está estableciendo su reino. Jair hoy hablaba de sacrificios. No es sacrificio de arrodillarse en maíz ni de irse de rodillas hasta tal lugar. Quizá este tipo de cosas son sacrificios agradables al Señor, porque te niegas a tu ego, a tu yo, para hacer algo en lo que Dios va a tener contentamiento. Y yo creo, mis amados, que necesitamos más escuchar la voz de Dios para establecer su voluntad en la tierra, para que el reino de Dios pueda seguir avanzando. Así es que, amados míos, la fe que obra por el amor siempre es contada por justicia. Vaya a Mateo capítulo 6.
Si ya estaba allí, baje hasta el verso 30. Aquí era donde quería Cecia, pero Joseph Jones no da la talla, entonces. Y si la hierba del campo que hoy es y mañana se echa en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más a vosotros, hombres de poca fe? Subraye, hombres de poca fe. A cada rato el Señor les estaba diciendo, y creo que a nosotros también, hombres de poca fe. No os afanéis pues diciendo que comeremos, o que beberemos, o que vestiremos. No os afanéis diciendo, danos el pan de cada día, ¿verdad? Porque los gentiles, las gentes, ¿verdad?, buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Es decir, tu necesidad ya está en el corazón del Padre sin que la hayas expresado. Mas, yo quiero que usted, por favor, le dé todo el énfasis, y si quiere leer conmigo, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán provistas, ¿verdad? Fíjese que en el verso 32 dice que los gentiles buscan esas cosas, pero luego dice busquen el reino de Dios. O sea que para algunos el reino todavía está vedado, como que no lo han encontrado, y por eso Jesús mismo le dice que busquen el reino y su justicia, no el reino solo, y su justicia. Sin embargo, en el Evangelio según Lucas, Jesús les está hablando lo mismo y no les dice el reino de Dios y su justicia, pero en los versículos de abajo, después de que les dice busquen el reino de Dios, les explica lo que es su justicia. Yo quiero que venga conmigo, que vaya conmigo a Lucas 12, 22. Y perdóneme si le voy a leer mucho aquí, pero creo que es necesario para que entendamos la justicia de Dios. Dijo luego a sus discípulos: por tanto os digo, no os afanéis por nuestra vida, qué comeréis, ni por el cuerpo, qué vestiréis. La vida es más que la comida, y el cuerpo más que el vestido. Considerad los cuervos que ni siembran ni siegan, que ni tienen despensa ni granero, y Dios los alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que las aves? ¿Y quién de vosotros podrá con afanarse añadir a su estatura un codo? Pues si no podéis, ni aun lo que es menos, ¿por qué os afanáis por lo demás? Considerad los lirios como crecen, no trabajan ni hilan, mas os digo que ni aun Salomón con toda su gloria se vistió como uno de ellos. Y si así viste Dios la hierba que hoy está en el campo y mañana es echada al horno, cuanto más a vosotros, hombres de poca fe, que insisten, ¿verdad?, en que somos hombres de poca fe. Vosotros pues no os preocupéis por lo que habéis de comer, ni por lo que habéis de beber, ni estéis en ansiosa inquietud, porque todas estas cosas buscan las gentes del mundo, del sistema del mundo. Pero vuestro Padre sabe que tenéis necesidad de estas cosas. Mas buscad el reino de Dios y todas estas cosas os serán añadidas. Pero en el verso 32 y 33 está explícito lo que es la justicia de Dios. Mire, no temáis, manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el reino. Ya había dicho, tuyo es el reino, el poder y la gloria. Si es de Él, el Padre tiene la libertad de dárselo a quien Él quiera. Entonces Jesús les está diciendo, no teman, manada pequeña, al Padre ya le plació darles el reino. Entonces, si ya les dio el reino, ahí está implícito lo que van a comer, ahí está implícito lo que van a vestir. En el reino no les va a hacer falta nada. Pero miren lo que dice el verso 33. Ese no nos gusta a muchos y probablemente lo quisiéramos quitar de la Biblia, pero esa es la justicia de Dios. Vended lo que poseéis y dad limosna. Haceos bolsas que no se envejezcan, tesoro en los cielos que no se agote, donde ladrón no llega ni polilla destruye. Porque donde está vuestro tesoro, allí estará también vuestro corazón.
¿Dónde está tu tesoro? Lo tengo tan comprobado. En este tiempo hemos visto cómo algunas personas se comprometieron a apoyar con el fondo de becas para los niños. Y yo sé que para algunos ha habido situación difícil, crisis, y hay unos que aún con esfuerzo han seguido sembrando. Pero hay otros que se retiraron y cada vez vemos que es menos y es menos. Y yo meditaba precisamente en esta escritura. Dice, vended lo que poseáis. Muchos saben o todos saben, hace años cuando vivíamos en la zona americana, un día Dios me dijo, vende la casa. Y lo primero que le dije, Señor, ¿quién va a querer comprar esta casa tan grande? 8 cuartos, 7 baños, 2 salas. ¿Quién va a querer? ¿Quién va a poder comprar esta casa? Pero Dios dijo, véndela. Hablé con mi esposo. Era la casa donde nos mudamos el día que nos casamos. Allí había nacido el ministerio. Estaba lleno de memorias y recuerdos, porque a la gente le cuesta ese de despegarse de las memorias. Pero ya Dios había sacado la casa de mi corazón cuando nos mandó a la montaña. Sacamos todo, así que ya no la tenía en el corazón, porque eso es lo primero, cuando Dios te dice, vende tal cosa, que te lo saque del corazón, porque si no, lo vas a dar allá, pero estás sintiendo que es tuyo todavía. Así es que le dije, Señor, ¿y dónde? ¿Y quién? Y bueno, Dios me muestra a quién, me da la cantidad por la que hay que vender. Y cuando ya se dio, en un mes, ya habíamos vendido la casa. Mi esposo dijo, si Dios te dijo, hay que hacerlo. No era fácil emocionalmente, pero si Dios dijo hay que hacerlo. Y yo digo, es como un caso raro. La mayoría de la gente entra al ministerio sin nada y anhela un día tener una casa. No, nosotros entramos al ministerio con todo y Dios nos fue despojando. Pero para darnos algo mejor en Él. Así que cuando ya lo habíamos vendido y todo, porque nos lo dieron todo el dinero de una vez. ¿Y ahora qué, Señor? Y me dijo, ponlo en espera. Y cuando en eso ocurre un incidente que reactiva la visión de la escuela Sunshine, que yo había recibido en 1988, y se reactiva la visión y el Señor me dice, usa el dinero para construir la escuela. Hay gente malintencionada que dicen lo contrario, que yo construí la casa con dinero de la escuela. Y entonces comenzamos, y me acuerdo que era el mes de mayo, cuando dijimos, vamos a empezar la construcción. Martín vino porque sus hijos estaban estudiando en una escuela de San Pedro Sula y él quería trasladarlo, vino con su esposa, quería trasladarlos aquí, pero viene y ve que la construcción estaba comenzando, ¿verdad, Martín? O casi nada. Y me dice, pero ¿y cómo va? Usted no se preocupe, le digo, que este año escolar va a arrancar. En 3 meses se levantó la escuela. Y bueno, y después nos quedó para hacer una casa más reducida conforme las necesidades nuestras. Pero necesitamos la revelación para saber dónde uno tiene su cuenta de ahorro. Cuando a veces me preguntan, ¿y qué me cuenta? Que tengo mi cuenta en el banco que me tiene cuenta. Ese es el único banco que nos tiene cuenta. El banco donde no entra la polilla, donde nada se oxida, donde nadie se corrompe, donde no se inunda nada, donde cuando tienes una necesidad tú puedes echar mano y bajarlo del cielo a la tierra, donde está toda tu sanidad, donde está toda tu respuesta, donde está tu seguro de vida, donde está todo. Todo. No le digo que no compre seguro, yo no tengo, que conste. Pero allá arriba está todo. Y tú lo puedes bajar cuando tú entiendes dónde tiene que estar tu tesoro. Donde está tu corazón, allí está tu tesoro. Tu tesoro está en el reino de los cielos. Si tu corazón está en el reino de los cielos, si todo lo que tú haces, aún económicamente, financieramente, es para edificar el reino, vas a avanzar. Yo hice un pacto con el Señor
que toda ofrenda especial que me entrara iba a ser para Sunshine. Y yo todavía estoy esperando, estoy creyendo y estoy confiando que va a entrar una mega bendición que se la voy a dar a Sunshine. Porque le he dicho, Señor, esto es tuyo, es una visión tuya, esto es parte del reino. Cuando veo los niños salir graduados de aquí, ir a la universidad con un corazón, con la semilla de salvación, digo, esto no tiene precio. Y digo, no puede ser, no vamos a detenernos. El enemigo ha metido cuanta zancadilla ha podido. Este año ha sido fuerte, créame, y cualquiera humanamente diría, cerramos. Pero yo sé que esto no es humano, esto es parte del reino. Y allí tiene que estar mi tesoro y mi corazón. Lo he entendido. Yo quisiera que todos lo pudiéramos entender. Porque donde está nuestro tesoro, allí está nuestro corazón. Nada nos vamos a llevar de esta tierra. Todo es corruptible. Pero, ¿sabe una cosa? Le voy a decir un secreto. Dice que en la casa de mi padre muchas moradas hay. ¿Sabes que el Padre te está construyendo una mansión con todo lo que mandas al cielo? No sé cómo va a ser tu mansión. Yo espero que la mía sea frente al mar. Amados, el trono de Dios está sustentado en justicia y juicio. Mira Salmos 97. Este era el momento de tomar la ofrenda. Todavía se puede sellar la palabra. Salmos 97, 1 y 2. Jehová reina, regocíjese la tierra, alégrense las muchas costas. Verso 2. Nubes de oscuridad alrededor de él, justicia y juicio son el cimiento de su trono. Ahí tenemos una ilustración. Pasemos a la siguiente. Hay una ilustración. Gloria a Dios. Ese es simbólicamente el trono de Dios. Y el trono de Dios está sustentado en dos bases fundamentales, que es justicia y juicio. Dios es justo y Dios hace juicio. Y ya vamos a ver lo que eso significa. Pero, amados míos, para que nosotros podamos establecer el trono de Dios en la tierra y podamos establecer el reino de Dios en la tierra, tiene que ser fundamentado en el mismo cimiento, justicia y juicio. Si no hacemos obras de justicia, no esperemos que el reino sea establecido. Salmos 33, versos 4 y 5. Porque recta es la palabra de Jehová, y toda su obra es hecha con fidelidad. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. En este Salmo 33 y estos versos 4 y 5 se nos incluyen dos elementos más: la misericordia y la fidelidad. ¿Sabe por qué? Porque los juicios de Dios todos son hechos con misericordia y fidelidad. Sus juicios son rectos, sus juicios son verdad. Y los juicios de Dios son hechos en misericordia y con fidelidad. Salmos 36, 5 y 6. Jehová, hasta los cielos llega tu misericordia y tu fidelidad alcanza hasta las nubes. Tu justicia es como los montes de Dios, tus juicios abismos grandes. Oh Jehová, al hombre y al animal conservas. Y tenemos otra ilustración donde ahora incluimos la misericordia y la fidelidad que alcanzan hasta las nubes, llegan hasta los cielos. No podemos hablar de justicia y juicio sin hablar de misericordia y fidelidad, porque son los atributos de Dios y operan en conjunto. Pero todo esto es parte de la naturaleza del reino. Cuando el reino es establecido en la tierra, también tiene que fluir la fidelidad y la misericordia, y la justicia y el juicio. El profeta Jeremías dijo, capítulo 9, verso 23, así ha dicho Jehová,
No se alabe el sabio en su sabiduría, ni en su valentía se alabe el valiente, ni el rico se alabe en su riqueza. Mas alábese en esto el que se hubiere de alabar, en entenderme y conocerme, que yo soy Jehová, que hago misericordia, juicio y justicia en la tierra, porque esas cosas quiero, dice Jehová. Esa es la naturaleza de nuestro Dios. Esa es la naturaleza de nuestro Padre. Son los atributos de Él. Y Él lo hace en la tierra porque eso es lo que Él quiere y ahí es donde Él se mueve. Pero mientras leía y estudiaba eso, y hay muchos más versículos que hablan de los 4 atributos juntos, el Espíritu Santo me traía una escritura muy actual en el Evangelio según Juan. Y tiene que ver con el Espíritu Santo, Juan 16. Y me quedé impresionada, dije, qué sabio es el Señor, cómo vincula una cosa con la otra. Porque, amados míos, nosotros no podemos hablar de reino sin el Espíritu Santo. Cuando el Espíritu Santo vino, fue que vino el reino al corazón y se puede establecer el reino. Fue que vino el nuevo nacimiento. Nadie podía entrar al reino si el Espíritu Santo no hubiera venido para hacernos nacer de nuevo, porque eso es lo que Jesús le dijo a Nicodemo. Y entonces de inmediato me vino esta escritura, Juan 16:8. Y cuando Él venga, Jesús le está hablando a los discípulos acerca de la venida del Espíritu Santo. Les está prometiendo que les enviará otro consolador igual que Él. Dice, cuando Él venga, convencerá al mundo, fíjese bien, de pecado, de justicia y de juicio. Qué tremendo que el Espíritu Santo trajo la comisión de convencer al mundo y al sistema del mundo de lo que es justicia y de lo que es juicio. Porque alguien que nace de nuevo, que ya no está en el mundo o en el sistema del mundo, tiene que haber entendido primero qué es la justicia y el juicio de Dios. Y el Espíritu Santo es el único que nos puede enseñar y el único que nos puede convencer. O sea, la justicia y el juicio van a la par de que se nos enseña pecado. ¿Por qué? Cuando entendemos que estamos en pecado, cuando entendemos que no hemos creído en Dios, que hemos menospreciado a Dios, que no hemos visto a Dios en medio de las acciones alrededor nuestro, allí está el pecado. El pecado no es porque usted es mentiroso, el pecado no es porque era adúltero, el pecado no es porque era asesino, el pecado era por no reconocer a Dios como Señor, no reconocer a Jesús como el Salvador. Y el Espíritu Santo lo primero que hace con el mundo es darle convicción o convencerle de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no creen en mí, de justicia por cuanto voy al Padre y no me veréis más. ¿Qué quiere decir Jesús cuando les dice de justicia? Porque yo voy al Padre y no me veréis más. En otras palabras, Él está diciendo, porque yo he cumplido toda justicia. Porque en mí ahora, cuando yo me vaya, se va a haber cumplido la voluntad del Padre en la tierra. Y cuando se cumple la voluntad de Dios en la tierra, toda justicia está cumplida. Y cuando se cumple lo que había sido profetizado, lo que había sido dicho, lo que el Padre había hablado, entonces se cumple toda justicia. Así que Jesús les dice, no me veréis más, yo me voy porque voy a cumplir la comisión, la justicia se ha cumplido. Y ustedes, el Padre, el Espíritu Santo va a venir y les va a revelar que yo cumplí toda justicia, ya no me verán más, y de juicio, por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Amados míos, parte de la revelación del Espíritu Santo de Dios para que el reino sea establecido en la tierra es que se nos revele que Satanás ya fue juzgado, que Satanás ya fue vencido, que la victoria de Cristo está en nosotros, que caminar en el reino es caminar con la certeza y la seguridad de que Satanás ya no puede hacer nada contra nosotros, sino que Dios se lo permita. El Espíritu Santo es Dios en la tierra, maravilloso Señor, que ha venido para estar con nosotros, vivir en nosotros y estar sobre nosotros.
Y el Espíritu Santo es el único que nos puede hacer nacer de nuevo. Es el único que nos puede hacer entrar al reino de los cielos. Es el único que nos puede convencer de justicia para que caminemos en las obras justas de Jesús. Es el único que puede enseñarnos y convencernos que el enemigo ya fue juzgado. Es el único que nos puede enseñar nuestro diseño, nuestro destino. Es el único que puede mostrarnos que venimos del Padre y vamos al Padre. Es el único que puede mostrarnos y revelarnos para qué nacimos. Amados míos, busquemos al Espíritu Santo. Hay tanta gente que hoy día se confunde, se equivoca, anda de aquí para allá. Jóvenes estudian esto, pero no era eso. Hacen esto, pero no era eso. Busquemos al Espíritu Santo, que nos revele, que nos muestre para qué nacimos, cuál es nuestra función en la tierra, qué es lo que Él quiere que nosotros hagamos. Hay llamamientos que están detenidos porque no hemos buscado el corazón del Padre para que el Espíritu Santo nos revele cuál es el siguiente paso, cuál es el tiempo correcto, qué es lo que quieres de nosotros.